quisiera comenzar por hacer un contexto general de la IKI hoy y de las novedades a 2030. Y comencemos por la derecha, aunque no está tan de moda últimamente la derecha, aunque sí en Europa, ¿no? ¿Y qué hay de nuevo, Berit? ¿Qué se trae la IKI para 2030? ¿De qué se puede hablar de cosas novedosas? ¿Cuál es el plus? ¿Cuál es la repotenciación? En fin. No? No. Thanks. Okay. First of all, hello. It's good to see you and to be here and to talk to you. I talked to some of you and it's just amazing and very inspiring. Thanks for having me here. I thought I use the opportunity to talk a bit about the new IKI strategy, which we launched or published on the IKI website in 2023. This is something not completely new, but there are some new features. Let me just dive into the history. Like we started in 2020, 2021 to work on an IKI strategy because we had the feeling we know or we have the concept in mind what IKI means as a program, but it's always hard to explain what actually, where we come from, what our aim is and how we do it. I mean, a lot of this information you can always find on, in our, funding information. But we thought it's good to have some kind of strategy and a concept where we really write down all this informations. It's much easier for us to explain then. During this process, the Federal Audit Office, which is like an auditing instance in Germany, started an audit on the IKI on the program level. And then we stopped with our work on the strategy because we wanted to see what's coming out of this examination and this audit. So we stopped for almost 2 years, and then in 2023 we finalized then the IKI strategy. The Federal Audit Office recommended that we should have some more concrete targets and objectives. And that is something what is now new really about the IKI strategy. I mean, what we always had were this 4 funding areas. We always, I think you're reporting on the standard indicators. And that was important for our reporting. But now we have this strategic objectives. And I don't know if you had the chance to actually have a look at the IKI strategy. I can recommend. It's quite instructive. There you can find 4 targets. So until 2023, we are aiming, for instance, to raise ambitions of NDCs, NBSUPs, and NAPs, which are the national adaptation plans, in 30 countries. We are also trying to promote enabling environment for climate and biodiversity topics in 20 countries. And we are also trying to mobilize private capital, and the number is 1.5 billion euro. So these are quite hard numbers, and we need facts and data and information from you because you are the implementers and you are working in the projects. And
I'm afraid, I mean, we were talking about the complexity of ICI and the processes to get money from ICI, and I know that it's true. I always tried to make it more simple and less time-consuming. But as I said this morning, I can't really change the federal budget law, which is quite strict on that. So we are having now these objectives, and I'm really asking you to report on what you're doing in different countries. I mean, we are working now on an extra annex for ICI, Annex 9. And then you're asked to fill out a next annex. And I know that's hard, and I know that you need to, plan with the capacities and the financing, and it's not something I would wish for, but we have to do something good, and we have to talk about it, and therefore we need this information from you. So I would leave it with that, and I hope you're not going to kill me because I'm coming with bad news. It's all about we just need this information because we are forced to report to our parliament and to the Federal Audit Office what are actually the results and the impacts of ICI as a program. And that is not easy. It just means that we have to collect data, and we need your help for that. I hope that makes it a little bit understandable. Thanks. Muchas gracias, Berit. Pero yo no concuerdo con que sean malas noticias. Todo lo contrario, es una apuesta a saber explicar lo que hacemos, cuánto logramos, y sobre todo que eso nos va a servir para seducir a los actores claves de los lugares donde realmente las cosas tienen que pasar, que es el nivel local, ¿no? Cómo logramos transformar mediante una transición las condiciones de actores claves a nivel local para que se involucren en esto, porque es ahí donde ocurren las cosas, ¿no? Y en ese sentido, pues aprovecho que no son malas noticias, sino que también es una capacidad de saber explicar muy bien las cosas, y quisiera que por ejemplo, Vanessa Mossmann, que dentro de su mandato en el Auswärtiges Amt, en el Ministerio de Asuntos Exteriores del Gobierno Federal, pues hay una clara y firme postura de precisamente eso, cómo hacer que se involucren los actores del nivel local, que es donde ocurre el escenario, donde ocurren las transformaciones y donde uno puede ver el make it happen, ¿no? Y que si no se involucran, pues echamos todas las inversiones a perder. Entonces, Vanessa, ¿cómo es esa seducción? ¿Cómo es ese incentivo de lograr más participación a nivel local? ¿Cuáles son las apuestas? ¿Qué ha servido? Si traes o no alguna experiencia interesante que tiene también que ver con ustedes. Aquí a mi derecha, Sebastián, Iván Darío y Carolina. Sí, muchas gracias. Voy a intentar mi suerte en español, pero por si ahí no recuerdo una palabra, voy a tal vez decirlo en inglés. Sí, muchas gracias por la pregunta. Creo que sobre las experiencias sería muy interesante escuchar, de hecho, de las organizaciones aquí presentes. Pero me gustaría, antes de empezar, destacar que realmente tenía la sensación que a través de la discusión hoy en la mañana, pero también, o sea, en el panel, pero también después en el bingo, donde intercambiamos un poquito, para mí fue realmente destacante qué tan importante para Colombia es esa participación y la inclusión de los territorios, de los pueblos indígenas, de las comunidades locales. Y creo que todos aquí en la sala estamos de acuerdo que realmente se necesita esa participación y la toma de decisiones que también fue mencionada
tanto en la planeación, en la implementación, pero también en el reparto de los beneficios, digamos, ¿no? Y creo que no solamente es un asunto o algo que Colombia ve, pero que también sea realmente, digamos, mejorado como está representado en las dos convenciones, la de clima y la de biodiversidad, que al final guían también el trabajo de la ICI, y eso también se puede ver muy bien en la estrategia de la ICI para 2030. Y por ejemplo, Colombia también fue un país súper importante y ambicioso en empujar ahí el aumento de la participación de los pueblos indígenas. Y bueno, a partir de eso, en la estrategia de la ICI, de hecho se menciona que es un objetivo clave de la ICI también, de reconocer, digamos, o sea, el rol que tienen esas comunidades locales y pueblos indígenas, y también asegurar su participación eficaz y amplia, digamos, tanto a nivel nacional, pero también a nivel internacional, por ejemplo, en esos espacios de las convenciones. Y lo que también creo que es muy interesante, que aparte de ser un objetivo, también se ha destacado en la estrategia como uno de los factores de éxito de los proyectos de la ICI. O sea, esa participación inclusiva, porque, o sea, no solamente, digamos, para la legitimidad de ese proyecto es importante tener a todos involucrados, y especialmente el nivel local, pero también para crear un impacto a largo plazo. Y creo que sí sería pertinente mencionar dos instrumentos que se establecieron a nivel ICI, digamos, aparte de lo que tiene cada proyecto en específico, lo que también se mencionó en la mañana, ¿no? Que la ICI al final del día se dirige también a lo que son las prioridades, a lo que son las necesidades de los países cooperantes. Se establecieron dos mecanismos. Uno se llama, creo que Beri también ya lo mencionó, se llama regla de contenido local, que es especialmente para proyectos grandes, que decimos que 50% del presupuesto se tiene que implementar localmente, lo que quiere decir que tiene que ir a organizaciones locales, y a través de eso creemos que podemos asegurar una participación mayor de los actores locales, que ellos utilizan las redes, los conocimientos que ellos tienen, involucrando a las comunidades, y que a través de eso también se queda el conocimiento más a nivel local, ¿no? Y bueno, hay mucho probablemente por mejorar todavía, y hoy en la discusión en el bingo ya se destacó que tal vez no para cada modalidad que existe en la ICI es lo mismo, digamos, pero estamos trabajando en ello, y siempre como abiertos a cualquier feedback, digamos, que tienen. Y otro mecanismo importante es un sistema de salvaguardias que establecimos en la ICI, y digamos más allá de una gestión de riesgos, que obviamente lo tienen que poner en su propuesta de proyecto, y que es súper importante obviamente que los proyectos ICI tal vez no aumentan conflictos o, digamos, las cosas que de hecho el proyecto quiere mejorar, pero que también exista, por ejemplo, un mecanismo de, ¿cómo se llama? En español se llama mecanismo de queja independiente, o sea, un punto donde cada involucrado, cada beneficiario de proyecto se puede dirigir a formular una queja o cualquier duda que tenga directamente a la oficina ICI, digamos, y no, por ejemplo, a través de la organización implementadora o así, si, digamos, el conflicto existe con esa organización de hecho. Entonces, ahí queremos garantizar una gobernanza un poco más inclusiva. Ya creo que ya hablé mucho, pero tal vez ya volviendo a Colombia,
he preguntado al secretario de IKI, ¿y cuántos proyectos hay que tienen, o sea, esa relación directa a la participación de comunidades locales y pueblos indígenas? Y en nuestro banco de datos salen como 46 y 10 de ellos en Colombia, que creo que ya es un número muy grande, pero hablando ahora con muchos de ustedes, creo que son mucho más, de hecho, de lo que podemos ver ahí y digamos, la importancia que tiene, y solamente esas cosas que o sea, los procesos que se mencionaron hoy en la mañana con la actualización de la NDC, que bajo el liderazgo del gobierno de Colombia, que busca un proceso tan amplio de involucrar a las comunidades, a las mujeres, a los jóvenes. Eso también son cosas que están obviamente apoyados a través de muchos proyectos IKI, y creo que ahí ya vemos que existe ese vínculo muy, muy fuerte. Sí, creo que lo dejo allá y estaría muy interesado en escuchar qué realmente pasa on the ground. Sí, perfecto. Muy bien, entonces miremos qué pasa on the ground, en el terreno. Sobre todo desde dos puntos de vista. Uno, ¿cómo hacemos que el financiamiento efectivamente llegue a esa apuesta que nos hablaba Vanessa de que por lo menos el 50% del presupuesto de las iniciativas esté ahí abajo en lo local, en el terreno, haciendo, digamos, como dicen los militares, infantería, que llegue a tocar las raíces del asunto en nuestras comunidades, en las minorías étnicas, en los problemas de la gente, para que esto también sea tenga una perspectiva de hay otra forma de vida si combinamos biodiversidad, medidas del cambio climático y, por supuesto, transición energética justa. ¿Y de qué otras maneras ha habido, Carolina, Sebastián, Iván Darío, oportunidades para mover más alianzas, más articulación entre varios actores, entre distintos niveles de gobierno, orden nacional, la perspectiva global, orden meso, ¿no? Nuestros departamentos para el caso colombiano, a nivel municipal, las autoridades municipales, y más abajo las zonas rurales, ¿no? Que quedan a distancias enormes de los centros poblados, por ejemplo, por hablar solamente de las experiencias con los grupos indígenas, ¿no? ¿Qué les ha funcionado? ¿Qué pueden destacar? ¿Dónde está el clic que hace esto mucho más potente, ¿no? Entonces, ¿quién quiere comenzar? No todos al tiempo, por favor, ¿eh? Bueno, buenas tardes para todos y para todas. Realmente muchísimas gracias a la GIZ, al gobierno alemán y a IKI por esta invitación. Cuando haces esa pregunta, mi única respuesta es: esto no es tan mamey, ¿verdad? Y los que hemos trabajado en campo sabemos que esto, una cosa es lo que dice la política pública, otra cosa es lo que hablamos acá en Bogotá, y otra cosa es llegar a las diferentes instancias con las que debemos trabajar. Cuando me mandaron la ayuda a memoria, Nidia Chaparro me dijo: tienes que responder con respecto a realmente cuáles son esas alianzas que han servido para aterrizar la política pública. Entonces eso es lo que voy a responder, porque eso fue lo que alisté. Entonces, y quiero decirles que desde WRI hemos trabajado principalmente en 4 políticas públicas, que todas son un tris grandes. La primera, la estrategia climática de largo plazo de Colombia, como saben, es el documento rector, digamos, de la agenda climática al 2050. Y me decían, bueno, ¿cómo trabajamos con diversos actores? Y lo acabaste de plantear. ¿Pero qué son diversos actores? Puede ser multinivel, es decir, gobierno nacional, regional y local; multisectorial, energía, agricultura, ambiente y otros. Pero también, ¿qué hacemos con y cómo hablamos de inclusión más allá del género? ¿Cómo realmente trabajamos con comunidades campesinas? ¿Cómo trabajamos con personas con discapacidad? Y, por ejemplo, para el diseño de la estrategia climática, bueno, ya la implementación de la estrategia climática a largo plazo, quisimos diseñar una estrategia de inclusión más allá de lo tradicional.
y empezamos a diseñar un cuento en braille. Y Colombia tiene el primer cuento de cambio climático en braille para personas con discapacidad visual. Esto no fue fácil, fue tocar las puertas del Instituto Nacional de Ciegos, fue tocar otras puertas para editoriales que sí nos podían diseñar este tipo de documentos, porque la comunicación, tal como lo estábamos viendo en la charla anterior, tiene que ser diversa y debe llegar a diferentes públicos y debe llegar a diferentes personas en diferentes momentos e instancias. Entonces, ¿cómo aterrizamos una política pública para distintas personas, diferentes actores, en diferentes escalas y en diferente tono? Entonces, eso es un gran reto. Si hablamos realmente de una transición justa y si hablamos de inclusión, ¿cómo incorporamos a otros grupos no tradicionalmente incluidos? Y aquí simplemente me quiero enfocar en el Ministerio de Educación. Cuando hablamos de cambio climático, siempre hablamos de ambiente, energía, agricultura, pero tradicionalmente el Ministerio de Educación no está invitado a estos espacios y es supremamente importante que los involucremos. El año pasado estuvimos recorriendo con el Ministerio de Educación y las Secretarías de Educación colegios públicos rurales y urbanos de Colombia. Impresionante la aceptación de los profesores, el agradecimiento de las docentes con respecto a la estrategia climática a largo plazo. Eso es, tal como decíamos esta mañana, construir país también. El segundo, la NDC, que sin duda este año va a ser el tema. Pero el año pasado hicimos una gran alianza con Interfaz. Y aquí está Andrés Oliveros, está Nidia Chaparro, está Catalina Piedrahita, me faltó Carolina Nacua que no la he visto. Pero sin duda trabajar entre amigos es absolutamente fundamental. Y agradecemos infinitamente todo el apoyo que nos dio Interfaz. WRI tiene unos recursos efectivamente por Bloomberg Philanthropies para cómo fortalecer y cómo darle voz a los gobiernos subnacionales en la construcción de la NDC. ¿Qué hizo GIZ? Unámonos. ¿Qué hizo Interfaz? Hablemos. Fueron supremamente generosos con el conocimiento, muy generosos con el aporte y la voluntad. Entonces creo que si queremos hablar de alianzas es voluntad y generosidad en el conocimiento y en la información. Por último, transición justa. Y aquí también debemos agradecer a BMZ y al gobierno alemán. BMZ nos dio unos recursos para generar unos diálogos de transición justa en Colombia el año pasado. Y si hablamos de acción climática, transición energética, transición justa de la fuerza laboral, ¿qué significa esto y cómo aterrizamos esto? Y lo que nos dimos cuenta es que energía, ambiente, trabajo tienen clarísimo que es transición justa. Pero también nos sorprendió la Procuraduría hablando de transición justa. Entonces, si vamos a hablar con diversos actores de cómo aterrizar la política pública en Colombia, hay que tocar otras puertas y hay que buscar a otros espacios y otras personas con las que tradicionalmente no trabajamos. Eso es bien importante para acelerar la acción climática en los territorios. La ANDI también fue un actor fundamental y quien pidió y rogó y suplicó en este taller de transición justa de no más políticas. Ya está la NDC, ya está la 2050, está la Política Nacional de Cambio Climático, está el Plan Nacional de Adaptación, el Plan de Acción del Plan Nacional de Adaptación. Entonces tenemos un jurgo de políticas, pero en la realidad de esto, ¿cómo se aterriza? En la realidad de esto, ¿cómo lo movemos en el territorio? ¿Qué tanto los territorios o los gobiernos subnacionales hablan de transición justa? De pronto el departamento de Cesar, de pronto aquellos departamentos de La Guajira, pero ¿qué tanto otros departamentos están hablando de transición justa en Colombia? Ya para cerrar, creo que también algo muy importante es la generosidad de otras organizaciones. GGI, sin duda, un gran aliado en los temas de transición energética. Polen también ha sido muy generoso con la información, Corpoema y otras organizaciones. Entre más trabajemos colaborativamente, más rápido vamos a lograr la acción climática en este país. Y creo que este es el llamado y bienvenido a estos espacios de Interfaz y a Interfaz Cafecito, donde nos sentemos a trabajar y hablar en conjunto y no repetir esfuerzos, sino cómo nos unimos y trabajamos más colaborativamente. Porque llegar a territorio no es fácil, trabajar con diferentes escalas no es territorio, siempre somos los mismos y las mismas porque nos conocemos además desde hace años, pero cómo realmente abrimos nuestra red y tenemos un mayor impacto en Colombia. Creo que ese es el mensaje. Y por último es no mirarnos el ombligo. Los países latinoamericanos también están avanzando. Perú está avanzando en su agenda de transición justa. ¿Cómo podemos aprender de Perú? ¿Cómo podemos aprender de Brasil, que también está cruzando su NDC con transición justa? ¿Cómo podemos mirar Chile con su transición energética? No nos miremos el ombligo, aprendamos y trabajemos en red. Creo que ese es el mensaje más importante. Muchas gracias.
En la COP16, ustedes todos recuerdan que hemos hablado muchísimo de cómo llega la financiación al territorio y digamos, eso es lo que tú también preguntaste. Y desde el programa de Sol Natura, que es un programa que implementamos con nuestros grandes aliados TNC y Fondo Acción, por encargo del MinAmbiente, con el permiso de Verónica, esta mañana voy a usar el nombre muy corto, alemán, MinAmbiente alemán. Muchas gracias. De aquí en adelante. Lo que uno de los principales productos que hemos lanzado en la COP16 de Cali, gracias a esa gran casualidad que la COP iba a caer ahí en Colombia, hemos aprovechado para lanzar nuestro mecanismo de financiación Sol Natura Más, y esto acaba de cerrarse, y ahora lo que vamos a hacer es, entre los muchos propuestas que hemos recibido, vamos a escoger 40 iniciativas, y estos vamos a fortalecer y madurar. Y eso es, creo que, una estrategia de cómo aseguremos que no solamente los recursos se quedan, digamos, en las organizaciones que aquí están presentes, sino realmente llegan al territorio, pero a la misma vez sabemos que muchas organizaciones en el territorio no tienen las capacidades y las habilidades, y nosotros estamos ahí apoyando hasta octubre de madurar estas 40 propuestas, de las cuales al final vamos a escoger 24 para financiarlas. Y los demás, obviamente, la esperanza es que ellos también tienen ahí, con su idea más fortalecida, otros caminos de financiamiento. Y este enfoque de generar capacidades en el territorio también es algo muy importante, y quizás no tan medible como, digamos, la estrategia de IKI pide. Y un poco en la misma tónica está el tema de trabajar mucho con indígenas y comunidades locales, que esto también implica normalmente un extra esfuerzo. Creo que muchos aquí en esta sala estarían de acuerdo que esto requiere más tiempo, y muchas veces vemos quizás una falta de flexibilidad en este sentido para lograr esto. Así que la voluntad está, creo que también las capacidades de las organizaciones está, pero a veces nos falta quizás un poquito más de tiempo. Ya hemos hablado sobre salvaguardas y género. Algo que también creo que nos ayuda mucho es apalancar también muchos recursos desde los privados, que es uno de los metas de nuestro mecanismo de financiación, donde también estamos, trabajando con la ANDI aquí y con muchas empresas para apalancar ahí más recursos. Y eso es un mecanismo que va a 30 años, que va a durar mucho más allá del proyecto Sol Natura. Y otro campo de acción que estamos ahí dedicados es mejorar el entorno habilitante para soluciones basadas en la naturaleza. Nuevamente algo quizás muy difícil de medir, pero un prerequisito fundamental y uno de los pilares de la nueva estrategia IKI para que esto realmente se convierta en un cambio en el territorio, porque al final eso es lo que nos gustaría ver. Y hay muchas otras ideas desde ya no pensar tanto en silos como antes. Siempre teníamos un poco esta diferenciación entre lo de cambio climático y biodiversidad. Hoy en día ya lo estamos juntando, y fundamental construir esas ideas desde lo local. Así que creo que hay muchas nuevas oportunidades que la IKI también debería fomentar, y nuevamente no todo es medible como lo son quizás la mitigación, las toneladas captadas, lo que sea, y ahí mi sugerencia sería un poco flexibilidad y tener esta apertura a digamos actividades que no necesariamente son medibles.
Bueno, buenas tardes a todos y todas. Muchas gracias, Alejandro, a IKI, al gobierno de Alemania y al proyecto Interfaz por esta invitación. Sí, esto no es mamey, como señalaba Carolina. Los que hemos estado allí bastante tiempo, bueno, fui el único que se atrevió, porque ahí conozco que varios de ustedes ya han estado más de 10 años en esto, pero no se atrevieron a estar en la mesa de 10 años. Pues uno ha estado en esto de diferentes roles, muchos hemos podido estar en el gobierno, otros de la cooperación como implementadores, y también diferentes tipos de proyectos, diferentes sectores. Ahora estoy en el Instituto Global para el Crecimiento Verde. Para quienes no nos conocen, somos una organización intergubernamental. O sea, nuestros clientes son los gobiernos, en particular los gobiernos de países en desarrollo, a quienes ayudamos a asesorarlos en las transiciones socioecológicas, las transiciones a la economía verde que necesitamos hoy en día. Entonces, tenemos una cadena de valor que va desde los diagnósticos a nivel de política macroeconómica, por eso en su momento ayudamos al DNP, a la misión de crecimiento verde en el gobierno de Santos, y eso generó un COMPES de crecimiento verde y unos énfasis en política forestal, política de bioeconomía, política de energización rural, y otros, y de control de deforestación, y eso va, nuestra cadena de valor va de eso macro a nivel económico de todo el país, a temas de análisis de política sectorial, y luego a diseño de instrumentos ya específicos de los sectores, y luego a los proyectos, a la implementación en terreno y en campo. Entonces, por lo general pasa eso. Yo veo que uno de los grandes problemas es que esas cadenas toman mucho tiempo. Y sí dicen que no necesitamos más políticas, pero lamentablemente siempre va a haber la necesidad de más políticas porque hay nuevos temas. Por ejemplo, ahorita está el tema de los microplásticos, que hace 10 años no lo hablábamos. Hoy ya está ese tema. Está el tema de la inteligencia artificial y cómo se relaciona con todo esto. O sea, vamos a necesitar más políticas, pero lo que pasa mucho es que olvidamos las anteriores, las que acabamos de expedir. A veces las expedimos y como que ya le perdemos el gusto y ya no las queremos tanto, y ya no hablamos tanto de ellas ya cuando las publicamos, y eso está muy mal porque eso es el momento justamente de poderlas llevar a terreno a implementar, y es ahí donde de hecho el esfuerzo quizás deba ser aún mayor. Pero a veces uno se ha demorado tanto construyendo la política que ya cuando va a implementarla ya no tiene más energías para hacerlo. Y creo que eso le ha pasado a muchos de nosotros en el sector público y en cooperación. Y hablo, por ejemplo, del mecanismo Red+, que nos gastamos 10 años negociándolo, y al final, pues globalmente ha sido una frustración. Muy poco se ha implementado pues a escala global. De hecho, Colombia es de los que más ha implementado, pero aún así ahora no está de moda hablar de eso, no hay convocatorias al respecto, no hay financiación, entonces pues la atención se desvía a otro lado. Y entonces pues cada quien va persiguiendo la nueva moda o el nuevo buzzword. Ahorita es transición justa, pero en otro momento, en 2 años seguramente ya no será transición justa. En 2 años seguramente ya habrá pasado de moda y será inteligencia artificial combinada con otra cosa. Entonces, pues como que también desde los donantes ojalá podamos tener unos tiempos más largos para que los esfuerzos perduren. Entonces sí, porque si no, es muy fácil que la cosa se quede truncada y no se alcance a implementar, sino que se desarrollen muchos esfuerzos para construir las políticas y los mecanismos financieros, y ya cuando se va a implementar, ¡pum!, cambian las prioridades, también cambian los gobiernos. Esto pasa mucho, que el proyecto se formula con un gobierno y luego, pues, dado que los procesos son largos de aprobación, el proyecto se aprueba y llega listo para implementarse con un nuevo gobierno, quien no necesariamente lo tenía como sus prioridades. Pero aquí la invitación a todos es como pensar como Estado, no tanto como gobierno, sino bueno, la ANS es una prioridad de Estado, lo que está ahí debe ser de Estado, así haya salido en otro gobierno, pero tiene un periodo de cumplimiento a 10 años con la convención, lo mismo los ODS, lo mismo la estrategia 2050, lo mismo otras políticas de largo plazo que ojalá pues todos nos pongamos de acuerdo para ver
y tratar de trabajar como Estado y no demorarnos tanto tratando de adecuar la visión, porque a veces se le va a uno los 2 años para tratar de adecuar la visión hasta que ya la tiene y ya pronto va a cambiar el siguiente gobierno. Entonces es cómo aceleramos ese proceso. Mi mensaje aquí es cómo aceleramos ese proceso de la política para llegar más rápido a la implementación y que tengamos todavía muchas energías para hacerlo y no haberlas gastado todas en el proceso en Bogotá, en la parte de construcción de política e instrumentos. Sí, muy interesante, sobre todo, digamos, mientras ustedes tenían la intervención, yo me preguntaba siempre tenemos esta obsesión por procurar que estén cada vez más los que tienen que estar si se habla de alianza, por ejemplo. Varios de ustedes mencionaron actores claves. ¿Existe la posibilidad de ampliar la alianza y que la alianza potencie precisamente esos actores que puedan jugar un rol muy importante si bien los tiempos son muy difíciles de modificar, por lo menos que la reunión de los actores claves en todos los niveles haga más posible los impactos, ¿no? Por lo menos la sostenibilidad desde el punto de vista de la educación o la Asociación Nacional de Industriales, pero también incluyendo en la alianza actores claves para no vernos al ombligo, quizás hacernos preguntas sobre cómo lo ha hecho Chile, Brasil, o incluso otros países de otros continentes. ¿Cómo esta alianza puede potenciar más los grupos de trabajo que tenemos para precisamente poder jugar a que el tiempo, a pesar de que es inmodificable, nos alcance? ¿Quién quiere intervenir? ¿Qué tarea se le puede poner a la alianza y a los actores de la alianza, que muchos están acá y son todos ustedes, me imagino? Todos tienen participación activa en la alianza. Espero, ¿no? Yo voy a decir algo muy básico, pero creo que es el primer paso, que es el diálogo. No hablamos entre nosotros, no hablamos entre entidades. No hablamos, inclusive hay departamentos de la misma entidad gubernamental que no hablan. Y creo que, al menos desde WRI, nuestra experiencia de lo positivo es generar diálogos, que a veces no son fáciles, que hay que tener conversaciones complejas y difíciles, pero sentar en la misma mesa a diferentes actores que tradicionalmente no hablan, lleva al menos a llevar un acuerdo en que no estamos de acuerdo, pero generar el diálogo entre actores multiescalar, multinivel y sobre todo sectores de diferente, digamos, por ejemplo, para el de comunidades energéticas. Ahorita sentamos al sector energético, Minenergía, IPSE y UPME y FENOGE, junto con parques nacionales naturales y las corporaciones autónomas regionales, que tradicionalmente no hablan, y las comunidades energéticas están en parques nacionales naturales y ni siquiera Parque sabía qué estaban haciendo, cómo lo estaban haciendo y qué tenían que hacer. Entonces, generar estos diálogos, que a veces puede ser que hable uno chino y el otro ruso, pero es necesario generar el diálogo entre muchos actores. Un diálogo tranquilo, pacífico, pero transparente. Dejaría por ahí. Algo en la misma línea es lo que hacemos en Sol Natura, que son unos clústeres que hemos fomentado en 3 departamentos. Estamos en Huila, como podían ver en el nuevo enlace, en Santander y en Córdoba. Y lo que pasa es que ya hay muchas instituciones que hablan sobre el cambio climático. Y muchas veces son las mismas representantes, pero una ventaja que quizás tenemos desde la GIZ es que somos un actor neutral y sabemos cómo sentarnos en una sola mesa con esas diferentes instituciones, universidades, sector públicos, indígenas, y ahí podemos fomentar, digamos, el diálogo y el trabajo en conjunto y llevarlo más adelante, porque de hecho ya hay muchas iniciativas locales. Y otro aspecto que quisiera añadir es que muchas veces estamos en
autismo institucional que hablamos entre nosotros y muy bonito, y en las conferencias es un poco, digamos, difícil estar aquí en el panel diciendo esto. Pero el punto mío es que creo que deberíamos adaptar nuestro idioma y mejorar nuestra comunicación para las personas, digamos, que no están en nuestro mundo, para realmente promover un entendimiento del cambio climático. Y muchas veces los jóvenes, yo estaba en la pre-COP de los jóvenes, en mi calidad de joven, estaba ahí, y es impresionante cómo ellas ya, digamos, entendieron ese problema, y creo que eso puede ser inspirador para hablar un lenguaje no con nuestra jerga y con términos científicos. Tal vez yendo un poco más a la dirección que creo que también iba la pregunta en cómo tal vez se puede aumentar también o ya la interrelación, digamos, de la IKI o de los proyectos IKI y la Alianza para la Protección del Clima y la transición justa energética que tenemos y que también estamos celebrando esta semana. Y creo que las ideas que ahorita también venían yendo, todos los formatos que se están llevando a cabo aquí en Colombia, o sea, en nuestros grupos de trabajo, los 5 que también se presentaron así rápidamente, o sea, buscamos el diálogo entre las contrapartes de alguna forma, pero en teoría de la alianza todos los proyectos IKI son también parte, porque, o sea, la idea de la alianza también fue poner una sombría sobre todo. Entonces, no son, digamos, dos conceptos diferentes, pero veo que tal vez podemos ver también de nuestra parte como los representantes de gobierno y manejando estos grupos de trabajo, como tal vez podemos integrar más insumos técnicos. Por ejemplo, si hay como mesas temáticas y hablan sobre esos temas allá, como todas las experiencias que estaban presentando o discutiendo ahora, como también tal vez tenemos esos insumos en nuestros grupos de trabajo de clima, biodiversidad, sea sostenibles y así. No sé, puede tomar muchas formas, pero ahí creo que podríamos como aumentar también ya nuestro engagement, digamos, y tal vez de ahí surgen más ideas, qué tipo de proyectos se podría apoyar y así. Pero eso tal vez, no sé, Verity. I don't know if I have to add something, but I agree with all of you. I mean, what you're saying, it really relates to me because we have the same problems also with German institutions, and I know what you're talking about when you're saying that we are not using the same language. What is a glimpse in the dark, like a little light in the dark, is that we do have in Germany now, what it was mentioned actually before, this working group, like interministerial, and there we could manage a real dialogue and and a format for changing ideas. And that is something I would like. I mean, we need to expand that actually. I think it's good that we have it. And I think partnering and alliances are key in these times. And I can't really add anything else, but yeah. And I think this is a start as well here, this meeting. I mean, we kind of talking the same language, I think, but still it's a good place for networking, and it's one step in the right direction, I would say. Bueno, frente a cómo fortalecer estas alianzas y el rol de la alianza de la transición justa, pues nosotros en 3G trabajamos mucho los temas de instrumentos financieros y de vehículos para llevar estas soluciones a los países.
Y ahí hay mucho que trabajar, porque si el problema también es el acceso al financiamiento en las comunidades o a quien lo necesita, las pequeñas industrias, las comunidades, los gobiernos locales, etcétera, pero también las entidades nacionales que necesitan esos fondos. Muchas veces es a través de esos mecanismos innovadores de financiamiento que quizás se pueden solventar los obstáculos que ha habido siempre de cómo combinar financiamiento privado con financiamiento público, de cómo combinar mercados de carbono, que es el proyecto que yo lidero de Spark, cómo combinar esos recursos con recursos de las empresas privadas, sin violar las reglas, sin incumplir las reglas de la cooperación, sin incumplir las reglas nacionales, manteniendo también la integridad ambiental. Y eso no es tan sencillo. ¿Cómo se construye, por ejemplo, un tema de canje de deuda ambiental, del cual se habla mucho, pero si uno se va al detalle, eso es súper complejo. No es tan sencillo de explicar, y es fácil de tergiversar si uno no tiene cuidado. Lo mismo con los mercados de carbono, que nosotros nos hemos demorado mucho como entendiendo primero, porque nosotros mismos tenemos que entender el mecanismo, y como no se ha terminado de construir, se está diseñando, entender nomás cómo funciona y sus posibilidades, y pensar, bueno, con esas posibilidades planteadas a nivel internacional desde la Convención de Cambio Climático, cómo ese mecanismo puede funcionar en Colombia, manteniendo los preceptos de adicionalidad, integridad ambiental, salvaguardas, 1.5 grados, etcétera, pero cómo encajar eso con las necesidades del país, y con la ambición de país. Entonces no es tan sencillo, pero por ejemplo ahí nosotros hemos llegado a diseñar un modelo de negocio, como un planteamiento de modelo de negocio para mercados de carbono, es decir, no deben contraponerse las NDCs al mercado de carbono internacional. De hecho, el mercado de carbono pudiera ayudar a generar un efecto multiplicador para la NDC, porque por lo general se dice, no, si se va para mercado de carbono, no cuenta para la NDC. Entonces, no podemos hacer mercado de carbono hasta que no cumplamos la NDC. Eso era como algo que se plantea, pero muchas veces eso es como... pues no es práctico para nada, porque no se va a saber si se cumple la NDC totalmente sino hasta 2032, cuando esté el reporte del BTR, y pues ya para ese entonces, pues ya para qué buscar generar actividades de mercado de carbono si ya ha pasado todo el tiempo para generar esos resultados. Entonces toca pensar en un mecanismo que permita generar resultados que se puedan vender fuera del país, generar una cantidad de ingresos que le sirven al país, y también con esos ingresos ayudar a generar nueva mitigación que cuente más, y que el valor neto, que el resultado neto pueda ser mayor a que si no hubiera habido un proyecto. Y eso se puede, digamos, modelar, que sí es posible tener unos esquemas de negocio en donde sea posible tener ganancias ambientales y también ganancias financieras y ganancias para las comunidades. Pero todo eso nos ha llevado mucho tiempo, y esa educación en esos modelos es muy importante, porque todavía no se ha terminado y también la reglamentación de esos modelos para que se pueda permitir ese tipo de cosas es algo que es necesario para que los fondos lleguen más rápido a los territorios y donde se necesita. Gracias, Iván Darío, y gracias a todos y todas. Quiero invertir los roles, ¿sí? Que nosotros... No, yo sigo preguntando, pero que nosotros seamos el auditorio y giremos la mirada para allá. ¿Y ustedes qué? ¿No? Que tienen dentro de sus bolsillos, que sea algo así como, pues por sobresimplificar esto, el make it happen key, ¿no? La llave que pueda hacer posible esto. ¿Qué les ha funcionado? Para reducir la brecha entre la política planteada y la práctica. Les escuchamos. Buenas tardes a todos. Yo soy de ISA, me llamo María Juliana Pérez. A nosotros nos ha funcionado mucho conversar,
yo creo que tú lo decías ahorita, conversar, pero también enamorarnos del reto. Es como decir, como entender es si hoy la regulación no me lo permite a mi empresa o si no es algo regulado, entonces también es decir, venga, escribamos juntos. ¿Cómo puede ser? Y eso sale como de enamorarse del reto y pasar o dar el salto de problema a enamorarse del reto para buscar la solución. Entonces es conversar, articular y proponer también un poco, así suene loco, como ¿y si rompemos la regulación? ¿Y si creamos algo juntos? Eso ha sido lo que nos ha ido ayudando a nosotros. Tal vez a nosotros lo que nos ha funcionado es el corredor de financiamiento climático. Es un mecanismo que nosotros tenemos desde una entidad del orden nacional que se acoge a la Política Nacional de Cambio Climático, a la ANS, a la Estrategia Nacional de Financiamiento Climático, que al final son diversos instrumentos de política pública, pero al final lo que buscamos nosotros es conectar la oferta y la demanda, llevar a trabajar directamente con el sector empresarial, entidades territoriales, entender cuáles son esas dinámicas que están buscando las distintas fuentes de financiación, y creo que con muchas de las personas que están en este auditorio hemos podido tener sinergias. Entonces creo que el corredor ha sido como un mecanismo que nos ha permitido entender las particularidades de cada uno de ellos, alinear intereses y tratar de movilizar recursos financieros. La aprobación de Carolina. ¿Alguien más? Gracias, buenas tardes. Yo soy Astrid Cruz de Fondo Acción, hago parte del proyecto Sol Natura y nosotros en Fondo Acción tenemos un logo siempre y es hacer territorios posibles. Entonces la forma en que lo hacemos es construir desde las necesidades. Identificamos qué necesidades tenemos en conjunto. Sí, siempre a donde llegábamos con comunidades, con privados, ahora estamos trabajando todo este tema con entidades financieras, es identificar qué temas tenemos en común, cuáles son esas necesidades que podemos solucionar. Y para solucionarlas hacemos también un trabajo de construcción conjunta para solucionar esas necesidades, identificando cómo nosotros podemos colaborar desde nuestro conocimiento, pero también siendo muy humildes, entendiendo que los otros también tienen otro tipo de conocimiento y podemos partir desde ahí a unas soluciones que realmente respondan a lo que se requiere y que aportemos a aquello que buscamos entre todos. Y pues parte de eso es el cambio climático, la gestión del cambio climático, la biodiversidad y muchas otras cosas. Y entre eso los niños, porque también trabajamos con niños y jóvenes. Gracias. José Manuel Sandoval del Banco Interamericano de Desarrollo. Gracias, Alejandro. Bueno, en nuestro caso, nosotros, tenemos 2, 3, 4 proyectos con el ICI en este momento. Acá vinimos hoy sobre todo con nuestro proyecto de política fiscal verde, en el cual estamos trabajando con los ministerios de Hacienda, de Finanzas, de Economía de la región, con 10 países, y adicionalmente tenemos una plataforma con todos los ministerios en los cuales trabajamos a demanda. Es decir, la lección que nosotros traemos es, en este caso, pues trabajar muy de la mano con los gobiernos, escucharlos y alinearse con la visión que ellos tengan. Cada uno de los ministerios de la región tiene prioridades y avances muy distintos. En Colombia, por ejemplo, aquí logramos de la mano del Ministerio de Hacienda construir su plan integral de gestión de cambio climático para orientar todo el sector de Hacienda hacia la política verde y hacia las NDCs y toda la política climática. Pero las necesidades y los avances en cada país son muy disímiles. Hay que estar muy a tono. No es posible traer el modelo de bonos verdes y vendérselo a este otro país si no está preparado. Ahorita Iván creo que mencionaba el tema de los canjes de deuda. El canje de deuda no funciona para todo el mundo. A veces incluso hay países que lo quieren hacer y por sus condiciones fiscales y de política de endeudamiento verde no es posible. Entonces lo que hemos aprendido es a escuchar mucho a los gobiernos, a entender que tienen un ritmo, que el BID de ninguna manera puede presionarlos
o acelerarlos. Cada uno tiene sus prioridades, su agenda, y en muchos casos, siendo tan novedoso la agenda de verde y la agenda de cambio climático en los ministerios de Hacienda, hay que arrancar por un proceso de convencimiento a altas esferas en los ministerios y de construcción de capacidades. Y eso es justamente lo que el proyecto IKI puntualmente nos ha permitido. Aquí en Colombia hemos tenido un trabajo en varias líneas, y no solamente con el Ministerio de Hacienda, sino también con el DNP, porque trabajamos impulsando todo el MRV, financiamiento climático, la agenda de finanzas perjudiciales, e inclusive el corredor de financiamiento climático. Maravilloso también el intercambio que hemos podido generar entre los mismos países. Justamente hace 2 semanas estábamos aquí en Medellín, vinieron como unos 12 países, y ese intercambio y ese conocimiento que se está generando, porque son muchas las preguntas que surgen en países centroamericanos, del Caribe, cómo el Ministerio de Hacienda de un país puede contribuir a cumplir las NDCs y la Agenda de París, y bueno, y también de biodiversidad. Justamente aquí en Colombia estamos trabajando mucho a raíz de la COP16, hubo mucho interés de no solamente quedarse en la agenda de cambio climático, sino también incluir todo el componente de biodiversidad. Muchas gracias. Bueno, yo creo que podemos cerrar. Gracias, auditorio. Gracias, panelistas. Muy amable.